Hola, soy Yoshi, ¿cómo está? Y hoy quiero hablar del tema de circulación de sangre. Entonces, mucha gente piensa que ¿qué es circulación de sangre? Es, claro, lógico, no puede pensar que nosotros, ¿por qué estamos viviendo? Porque estamos ayudando de como circulación de sangre bien, esas cosas, y luego oxigena bien, y no, quiere decir mueve el corazón, esas cosas, por eso estamos viviendo. Pero que algunos síntomas que tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuando tenga estrés o muchas cosas, ¿no? de tema, ocurre mala circulación de sangre. Entonces, y por eso es necesario recuperar circulación de sangre. Entonces, por ejemplo, 3 puntos importantes está escrito que nosotros en medicina oriental es también como tenemos de pensar como carácter de cuerpo. Entonces, 3 tipos podemos pensar. Con poco energía y poco sangre y poco movimientos. Entonces, esas cosas también ocurren síntomas. Entonces, ahora yo quiero enseñar este tema, este libro, que un doctor que está escrito de japonés, que está escrito ese tema. Entonces, estas cosas que vamos a compartiéndolo, las cosas para funcionar bien de tema. Entonces, por ejemplo, una cosa que poquito voy a mirar este libro, ¿no? Para funcionar de momento. Por ejemplo, cuando una persona que poca energía, quiere decir no puede hacer sangre. Esas cosas que ocurren. Por ejemplo, como síntoma ocurre cansancio y más fácil de tener catarro o también retención de líquido y tiene que ir al baño frecuentemente. O también como diarrea o también frío de cuerpo, esas cosas. Y encima puede tener, por ejemplo, voz muy pequeños, cansancio de estómago, por ejemplo, y cuando despierta no quiere tomar desayunos, no ganas, esas cosas ocurren cuando tenga poca energía. Entonces, y medicina oriental hacen, por ejemplo, hacen hierba o lo que sea, o acupuntura, incluso nosotros hacemos masaje para mejorar, de aumentar energía, esas cosas. Y luego queremos decir poca sangre. Entonces aquí también vamos a decirlo poco sangre. Cuando tenga poco sangre, ¿qué ocurre? Por ejemplo, de taquicardia y también uña, también puede romper fácil y despierta pronto y de su cara poquito blancos y también, ¿no? Por ejemplo, también por rocada, quiere decir con poquito sales de, ¿cómo se dice? De pelo blanco. O también, por ejemplo, que no puede dormir y también oído está sonado, por ejemplo, y preocupación, esas cosas, también ocurre cuando tenga poco sangre. Y luego pocos movimientos. Vamos a decir ahora poquito más, mirando este libro. Entonces, esto. Y repiten, por ejemplo, ¿no? Diarrea o también estreñimiento, repitiendo muchas veces, dolor de cabeza, y también de garganta hay algo que está atascando, por ejemplo, sentido estas cosas, y también tiene molestia de hombro, dolor de cabeza, y también, como se dice, es de dolor de regla, y también de labios poquito oscuros. También esas cosas, estresante cuando tenga estrés y también no puede soportarlo, siempre está enfadados y también no puede controlar su emoción, esas cosas ocurre con un poco movimiento de sangre, no fluir sangre. Entonces, y este libro que está diciendo el doctor japonés que cuando mejora sangre ayuda mucho de sus síntomas. Entonces, como ese tipo de clínica, entonces como tema medicina preventiva, medicina alternativa, entonces quería compartir eso su idea también. Entonces, vamos a mirar. Cuando tenga poco energía, entonces, ¿qué hacemos? Necesita mejorar función de órgano interno y comida. Ahora enseñamos, en este lado enseñamos más cosas. Y luego con poco sangre, entonces tenemos que mejorar sueño. Normalmente nosotros para cambiar el cuerpo necesitamos 120 días, dicen, ¿no? 4 meses más o menos. Entonces cuando hacemos esas cosas, también tenemos que un poquito esperar.
Esperanza, poquito esperamos. Paciencia. Y luego, poco movimiento, si quieres mejorar la vena. De pie, de vena, esas cosas. Cuando mejora, ayuda mucho. Pero importante es, de este turno, mayoría de gente cuando mejora, hacemos masaje vena, por ejemplo, o está bien, por ejemplo. Pero no, es un turno, tiene que hacer 1, 2, 3. Este turno. Primero, como poco energía, entonces tenemos que hacer poco, aumentar poco energía, hacer esto. Aunque está saliendo síntoma de esto, pero primero tenemos que mejorar esto, poca energía. Entonces tenemos que aumentar, mejorar esta función. Y luego mejorando esto, y luego mejora esto, y luego final con estos. El cuerpo humano necesita como turnos. Entonces, si no está energía, entonces no puede mover sangre. Y no tiene sangre, entonces no puede mover cuerpos. Entonces, solo mover sangre, que poco sangre, entonces no está funcionando. Encima no tiene energía, tampoco no mueve más. Entonces quiere decir que este turno tenemos que recordarlo. Ahora digo cómo es, ¿no? Entonces también queremos enseñar también de trabajo de sangre. Y porque ya hemos dicho que la función de sangre es muy importante, ¿no? Entonces, por eso recordamos este tema. Y mantener el líquido de cuerpos. Ya sabe que sangre está manteniendo de equilibrio de sangre, esas cosas. Por ejemplo, una persona que tiene retención de líquido, decimos que no está manteniendo cuerpos, de todos cuerpos, ¿no? Algún sitio está atascando, por eso ocurre retención de líquidos. Enviar, función de enviar, quiere decir oxígeno, alimentación, de hormona también, ¿no? Pero si no funciona de enviar, quiere decir que oxígeno no llega a músculo, esas cosas, entonces no puede quemarlo también, entonces no puede quemar de grasa, esas cosas, entonces quiere decir engorda. De recoger, desperdicio, dióxido de carbono, esas cosas, ¿no? Tiene que recogerlo de ese tema. Entonces, quiere decir, cuando no funciona de recoger esos temas, entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo está pesado. Estoy cansado, esas cosas. Y mantener la temperatura del cuerpo. Como si no funciona sangre ese tema, entonces, ¿qué está ocurriendo? Enfría de cuerpo, friolera, esas cosas, ¿no? Y proteger, defensa, inmunidad, ese tema. Como no funciona sangre, entonces quiere decir esas cosas debiliza enfermo, más fácil de enfermo, ¿no? Ocurrir, ya eso saben, ¿no? De ese tema. Entonces quiere decir que trabajo de sangre, todo funciona bien, quiere decir que ocurre de función de no sale síntoma de malas cosas, ¿no? Pesadez, engordar, enfriar, aunque no hace falta ir al médico, pero ese síntoma también está saliendo. Entonces tenemos que reconocer de otra vez función de sangre. Ese tema. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Calidad de sangre bien, entonces afecta bien, entonces quiere decir, ¿no? De funciona de vida también. Entonces, por ejemplo, podemos decir que calidad de sangre, podemos pensar que, mira, entonces necesitamos hierro, por ejemplo, ¿no? Tomamos con vitamina de algo, de hierro, esas cosas, ¿no? También es una cosa importante. Como no tiene hierro, quiere decir, yo le estoy recomendando siempre como aumente también, ¿no? De hierro también, ese tema. Entonces, como estoy diciendo siempre, ciruela pasa, esas cosas que recomiendo una cosa como Pru, ¿no? De esas cosas comiendo por la mañana, eso también lleva muchos de hierro. Y también como en España como lenteja, llamamos esto, ¿no? Entonces eso también ayuda mucho. Pero esa calidad de sangre funciona, entonces ¿qué está ocurriendo? También necesitamos albumina, es una cosa de proteína. Proteína también muy importante. Nosotros pensamos siempre dentro de sangre solo hierro, no sé qué, pero en realidad mayoría es proteína. Entonces, esta proteína también es necesaria. Por ejemplo, ¿no? De comer bien de carne, por ejemplo, pollo, esas cosas también, ¿no? Importante, proteína. Eso también luego voy a decir esa parte.
Importante es ahora como izquierda que tenemos que saber, el cuerpo también está saliendo síntomas, lo que he dicho al principio, esas cosas que están ocurriendo dentro de poco energía, poco sangre, poco movimientos. Por eso ocurre síntoma. Entonces, para mejorar esto, este turno tenemos que de hacer bien. Este turno primero aumentar energía, aumentar sangre y final ya puede mover sangre, ¿no? Eso es el tema. Entonces el cuerpo funciona bien, desaparece su síntoma. Entonces por eso circulación de sangre es importante. Y ahora vamos a decirlo el tema de... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos mejorar estas cosas? Esto está escrito 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3. Quiere decir que todo de mejorar idea está escrito. Entonces, primero, como poco energía, ¿qué está ocurriendo? Está cansado de su órgano interno, comiendo mucho esas cosas. Entonces, recomiendo primero ayuno. Recomiendo, pero ayuno solo, la cena, por ejemplo. Quiere decir que solo por la noche no comemos. Poquito, quiere decir que poquito comemos. No, en vez de, por ejemplo, ¿no? Comer mucho, de poquito menos, por ejemplo. Si puede dejarlo, mejor, ¿no? Poquito, solo por la mañana, mediodía comemos, pero luego de cena pocos. ¿Por qué? Porque si está cansado de órgano interno, normalmente el órgano interno se queda interior 18 horas. 18 horas se está quedando. Cuando come y luego sale después 18 horas. Más o menos, depende del cuerpo, pero más o menos se queda ahí. Entonces nosotros siempre está comiendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Órgano interno, estoy a tope, estoy cansado. Entonces quiere decir que cuando no esté función de bien órgano interno, ¿o qué ocurre? Falta de energía, esas cosas. Entonces, primero tenemos que recuperar su órgano interno. Entonces, importante es, ¿por qué hace esto? Descanso órganos digestivos. En Japón también hay una refrán que no puede comer de 100%. Más o menos tiene que acabar 70%, 80%. Dejando espacio de poquito comida, de órgano, fuerza para meter, ¿no? de capacidad de órgano interno. Entonces, mejor descansar órgano interno, comer no todo lleno, pero poquito mitad, de menos. Entonces, en ese sentido, por eso ayuno solo la cena, es yo creo que importante. Y otras cosas, comer rápidos, comer demasiado, claro, como he contado, no está bien. Entonces, quiere decir, ¿no? Esas cosas. Y luego, fortalecer los músculos. Aunque comiendo de poco, quiere decir descansando, pero que músculo de órgano internos, que como este de músculo está débil, entonces no está bien. Entonces, hay manera de poquito fortalecer los músculos. Poquito ahora hacemos. Simplemente es una cosa de respiración. Respiración de tripa. Cuando inspira, hincha tripa y mantenerlo y desde boca tiramos. Y cerrando todo. Y luego tiramos esto. Y luego también importante y cerrar ano. Inspirarlo, hinchando todo y cerramos ano. Y luego desde boca tiramos, tirando y luego abrimos ano. ¡Pum! Entonces con estos movimientos subiendo, estos movimientos ayudaría mucho a fortalecer los músculos. Por eso de vez en cuando hacemos. Es para hacerlo también necesitamos poco. Tiene que descansar el órgano interno. Cuando descansa el órgano interno se nota poquito fuerzas. Un día que claro, poquito si marea, esas cosas no se sienta bien, entonces claro, siempre por ejemplo dejamos por ejemplo comer cacahuete, por ejemplo. Esas cosas no pasa nada, de frutos secos. Estoy comiendo y poquito poco menos comida. Entonces, ¿qué ocurre? Como órgano interno también suena. Está bien.
quiere decir que tiene vacío, está haciendo contracción, esas cosas. No recomiendo hacer ayuno todo el día, una semana, un mes, nada. Necesitamos algo expertos. Pero, por ejemplo, comer poquito, cena, solo dejar ayuno, cena, entonces yo creo que ayudaría mucho más. Este tema. Entonces, este tema, cuando está haciendo, aumenta energía. Por ejemplo, cuando dejando esto también, cuando despierta, poquito ganas de vivir. Y también, primera hora, quiere ir al baño para limpiarlo, esas cosas. Entonces, cuando limpia todo, entonces vuelve energía. Contrario que cuando come mucho, piensa que vamos a tener energía, pero en realidad no es. Quiere decir que no están funcionando bien. Entonces, quiere decir que también baja energía. Por eso, importante descansar órgano interno. Y otras cosas. Que como poco sangre, entonces quiere estar escrito mejorar sueños. Tenemos que mejorar sueño cuando aumenta energía. Entonces, ¿cómo? Claro, dormir bien, dormir pronto. Significa que aumenta sangre, hacer sangre, esas cosas. Cuando dormir bien, esas cosas funcionan. Poco energía, aumenta energía, pero tenemos que hacer sangre. Entonces, para hacer sangre tenemos que dormir. Entonces, esta cosa importante es también tenemos que dormir prontos. Quiere decir que cuando duerme no puede tener lleno de todo órgano interno. Entonces, puede imaginar que todas las cosas que el cuerpo humano tenemos que usar sangre. Es cabeza, y luego músculo, y luego de órgano interno. Todas las cosas puede utilizarlo. Pero, lo que puede hacer a la vez es máximo 2. Entonces, difícil. Por eso, importante es que cuando duerme, entonces para dormirlo necesitamos sangre para descansar el cerebro y luego descansar músculos. Eso tenemos que usar 2 cosas para sangre. Pero, esto todavía quiere decir, si está usando sangre órgano interno, entonces esas cosas no funcionan. Por eso, cuando despierta, también no está recuperando músculo, esas cosas, porque no usaba sangre para recuperación. Y luego cerebro también. Alguna cosa está débil. Por eso, importante siempre, tenemos que acabar cena antes, como he dicho también, poquito ayuno también. Ese tema. Y lo que como hemos contado, para hacer sangre necesitamos soja, quiere decir también como proteína. Soja quiere decir proteína de más planta, esas cosas. Así que soja, los japoneses también nos gusta mucho. Entonces soja. Y luego proteína animal, por ejemplo, como pollo, esas cosas. De poco grasa, ese tema también importante, como deportista. Entonces hacemos esas cosas. Y luego equilibrar el sistema nervioso autónomo. Creo que he contado tema del sistema nervioso del cuerpo humano. Eso también es muy importante para equilibrarlo. Quiere decir que nosotros, como gracias a tiene como luz, entonces podemos vivir de mucho tiempo. Quiere decir, aunque sea noche, también estamos despiertos. Pero antiguamente de nosotros como de dormía por sol, despertamos por sol, esas cosas. Quiere decir que por esta razón cuerpo también viene sueño gracias al sistema nervioso autónomo, que no podemos controlar, viene sueño, apetito, esas cosas, es función del sistema nervioso autónomo. Entonces, esas cosas tenemos que equilibrar significa. Como cuando tenga eso, desaparece, ocurre desequilibrio, por eso de gente no puede aumentar sangre, no hacer sangre, ese tema. Por eso tenemos que dormir. Entonces, para dormirlo tenemos que pensar función. Dice despertar con amanecer. Quiere decir que cuando hace sol, también tenemos que despertar. Es una costumbre funcionar el sistema nervioso autónomo. Entonces, también como falta de sangre, que se puede aumentar sangre. Ok, y otras cosas, calentar los pies también. Como creo que he contado que gente que viene aquí, también estoy contando, también hacer baño de pie. En Japón también siempre nosotros entramos baño por la noche. Ese tema también, al calentar el pie, entonces abre vaso sanguíneo y luego ocurre circulación de sangre.
Por eso, por ejemplo, aquí gente con baño de pie, calentar el pie. Por ejemplo, metemos agua caliente de su pie, si le gusta sal o también aceite esencial, ponemos y luego de poquito calentamos, 10 minutos algo. El truco es, tiene que preparar agua hervida de lado para que mantenga temperatura de agua caliente. Porque cuando metes agua caliente, su pie enfría enseguida. Entonces, para mantenerlo misma temperatura, más o menos poquito calentito, de 38, 37, tipo calentitos mejor. Ese tema. Y luego, último, esto, poco movimiento, quiere decir no fluir sangre. Quiere decir, en este caso, mejorar vena. Entonces, de vena podemos decir que, como decimos, de los gemelos. Como ya sabemos, corazón tenemos aquí, y desde el corazón, sangre que llega a parte externo de planta de pie, esas cosas, pero lástima que no tenemos corazón abajo. Entonces, importante es, necesitamos estimulación de planta de pie, también bombeo de gemelo. Quiere decir, tenemos que fortalecer gemelos. Entonces, bombea esto, vuelve. De Clínica Yoshi también estamos ofreciendo masaje de pie, es refluxología podal. Es una cosa también, estamos diciendo que activar circulación de sangre, esas cosas. Cuando esté muy cansada, entonces recomiendo también poquito, ¿no? Recibir mano de profesional. Eso también importante, pero también puede fortalecer los gemelos. Por ejemplo, andar, esas cosas. No hace falta apuntar al gimnasio, simplemente andar para bombeo de gemelo. Por esa razón, no está fluyendo de sangre, pero puede fluir sangre. Y luego, también está escrito masajear los gemelos, como esta, para que bombea esas cosas. También en clínica, como es una clínica de masaje shiatsu, seita, esas cosas, entonces apretando masaje, y también pedimos a su marido que para cariño pueda hacer masaje, por ejemplo, ¿no? Y en página web de nuestro canal de YouTube también estamos ofreciendo de curso de masaje entre pareja. Entonces eso también puede mirar ese tema para de mover sangre. Quiere decir mejorar la vena. Y último, aquí está escrito, cuando activa sangre ayuda a la mente también. ¿Por qué? Cuando llega sangre a cerebro, esas cosas, oxígeno también aumenta esas cosas, por eso funciona también hormona. Pero cuando falta de oxígeno al cerebro, entonces ¿qué ocurre? Hormona no sale, entonces hormona, por ejemplo, ¿no? de melatonina o es muchas cosas, ¿no? Tenemos dentro de cosas, hormona no funciona, entonces ¿qué ocurre? Ocurre retención de pensamiento malo, o también ansiedad, depresión también puede ocurrir. Entonces nosotros hacemos masaje cuello también, porque cuando relaja cuello también ayuda mucho llegar a la circulación de sangre. Es poquito, es una de profesional, pero en casa también puede hacerlo. Puede hacer significa que de masajear, ¿no? De esos temas ayudaría mucho también. Por ejemplo, calentar con ducha también alivia, ¿no? Y luego, ¿no? Cuando mueve, quiere decir sangre, gemelo, esas cosas, yo creo que todo el cuerpo funciona bien, sangre, eso funciona más. Estoy hablando un poquito corriendo, pero es una cosa yo creo que muy importante de circulación de sangre, ¿no? Es una cosa que en realidad que no está tratando medicina occidental también, pero creo que en medicina oriental trabajamos mucho ese tema. Por eso tenemos también hierba o también acupuntura y también masaje shiatsu, lo que hacemos aquí. Es una cosa, sobre todo, ayudar a la circulación de sangre. Para que sepan ustedes también, por no está bien de circulación de sangre, como hemos dicho, trabajo de sangre, entonces ocurriendo síntomas de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, no puede embarazar ese tema, también está viniendo friolera, esas cosas, no puede subir, mantener de temperatura del cuerpo, eso también tema de circulación de sangre. Entonces, y digo otra vez que es un turno tenemos que hacer bien.
aumentar energía primero y luego aumentar sangre, hacer sangre y luego tiene que moverlo. Es un truco, ¿no? Tenemos que hacer. Pero tenemos que cuidar, tarda 120 días para cambiar todo sangre o de célula, esas cosas. 4 meses esperamos. Mientras está haciendo, también nota algo, síntomas, pero poquito hacemos de lo que hemos hablado, de un poquito comer lento, sentir bien, agradecimiento de comida, esas cosas. Y luego aumenta sangre, hacer sangre, de tema, ¿no? Calentar el pie, recuperar el sistema nervioso autónomo, dormir bien. Es una cosa muy importante. Y luego mover. Hacer deporte, también andar, ¿no? Hacer masaje, si le gusta, aquí también puede utilizar, ¿no? Es una cosa. Y he hablado mucho, pero importante es que cuando mejora sangre, ayudaría mucho. También cambia su mente, también ganas de vivir esas cosas. Si quiere conseguir su objetivo, también disfrutar más vida, también creo que base es cuerpo. Entonces, para que sepa que esos trucos, que sabiendo esto, entonces su vida va a cambiar. Entonces, si podemos ayudar de cambio de su vida nosotros, entonces quiere decir que estamos encantados. Por eso también, como este video, este tema, si podemos ayudar, estamos encantados. Por eso estoy hablando de todo, de lo que, de información de esto. Entonces, también hoy usaba el tema de estos médicos, de doctores, ese tema. Entonces, estas cosas también yo creo que quería compartir con ustedes, ¿no? Ese tema. Si les gusta esas cosas, también, por favor, también diciendo a gente, también, ¿no? Compartiendo también para ayudar a otra gente también. Por eso yo creo que, aunque no vemos a esa persona directamente, pero ¿no? Para nosotros es un satisfecho de informar estas informaciones. Muy bien, muchísimas gracias y cualquier duda también siempre estamos aquí. Puede tener contacto, encantado. Muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias. Adiós.